Hola, buenas tardes. Yo soy el arquitecto. Hoy estamos con un tema que a todos nos pone la piel de gallina. Y es que a ninguno como arquitectos nos gusta pagar impuestos, hablar del seguro social, meternos con el sindicato, pensar que tenemos un requerimiento. La verdad es que a todos nos parece un tema espeluznante. A nadie le gusta tocarlo. De hecho, no he visto una sola página de arquitectura y construcción en donde pongan estos temas. Normalmente son como tabú y tiene que ver con la dificultad que tenemos todos los arquitectos en acercarnos al costo de un impuesto, a por qué pagar el seguro social, a qué es lo que genera un impuesto diferente en algún estado con otro. Esas cosas no son un problema. El meternos al área de aprender cómo administrar las obras no nos es un problema, pero si tenemos que administrar, además de las obras, el cómo pagar un seguro social o cómo atender un requerimiento, siempre es un problema. Por eso, hoy estamos invitando a una persona que me ha sacado de muchos apuros, y no de apuros, afortunadamente nunca hemos tenido un problema con SAT ni con Seguro Social, pero de apuros en cuanto a, híjole, viene una nueva miscelánea y vienen cambios, y ahora, ¿qué tenemos que hacer y qué tenemos que pagar? Y la verdad es que el invitado de hoy, Víctor Rivera, aparte de un buen amigo a través de los años, me ha demostrado que es la persona adecuada para sacarme adelante de los problemas que a mi cabeza no le caben, que son el pago de impuestos. Entonces, pues quiero dar la bienvenida a Víctor. Víctor, bienvenido a esta tu casa. Mucho gusto. Muchas gracias, Agustín. Me va a encantar la idea de que nos platiques un poquito de qué se trata esto, de que nos digas qué onda con el Seguro Social. Y estoy seguro que nuestros amigos en casa o donde nos estén viendo van a empezar a poner preguntas, porque esto es algo que nos llena de preguntas siempre. Entonces, porfa, pónganos preguntas, reflejen todas las dudas que tengan. Es buen momento para exprimirle a este hombre lo que sabe y que nos explique. Quiero darles una semblanza, antes de dejar hablar a Víctor, de qué hacemos con él. A ver, a mí no me gusta el dedicarme a los impuestos y demás. Entonces, Víctor representa una empresa bastante grande que nos da un servicio maravilloso. Nos lleva a la contabilidad, nos lleva a la administración de nuestros pagos, cómo manejamos nuestra chequera, cómo hacemos los pagos hacia Seguro Social, cómo se hace la contratación de la gente, cómo tengo que dar de alta a la gente en el Seguro Social. Todas estas cosas él nos las resuelve, nos administra la nómina por un porcentaje del trabajo de la nómina, es su costo, y además tenemos un fee mensual en el que nos incluye la administración de chequera y administración de impuestos. Con esto libramos el área de impuestos. Yo no tengo que dedicar la cabeza al rollo de los impuestos, la puedo dedicar a seguir buscando nuevos clientes, a buscar un nuevo proyecto, o a la ejecución de un proyecto, o meterme a la obra. Entonces, me quita muchas cosas de la cabeza, pero que sea Víctor un poquito el que nos platique por qué un ingeniero está metido en esto y cuál es su función y qué es lo que me ofreces a mí que me da esa tranquilidad. Pero sobre todo quiero, Víctor, que ahorita nos pongas los pelos de punta diciéndonos cuáles son los problemas en los que nos podemos meter si no tenemos las cosas en orden. Entonces, empecemos por ti. Platícanos un poquito. Bueno, soy ingeniero electricista, egresado del Politécnico en el 91, titulado. eh, He pasado por muchas áreas, obviamente en la parte de ingeniería eléctrica también, parte de procesos administrativos, y ahí es donde me llama mucho la atención la parte de las finanzas. Entonces ahorita obviamente pues estoy en un área pues netamente financiera, y obviamente pues te vas especializando con el día a día, ¿no? Vas aprendiendo. No soy todólogo, pero me ha gustado. Entonces, Esta parte me encantó, no ser todólogo. A ver, una vez el arquitecto Pasca, que me dio instalaciones en la universidad, me acuerdo que estábamos haciendo las cisternas para Plaza Satélite, y se me acercó y me dijo, a ver, ¿quieres tener trabajo siempre? No seas todólogo, ten una especialidad. es Y correcto. entonces me dijo, ¿te gusta el proyecto? Dedícate al proyecto. ¿Te gustan las instalaciones? Dedícate a las instalaciones. ¿Te gustan las finanzas? Dedícate a las finanzas. Entonces tú decides dejar el todologuismo, Es que es lo correcto. que nos pasa un poco a todos en algún momento de nuestra vida, Así y es. encuentras tu nicho y tu área de trabajo y de servicio. Es correcto. Ajá. Es correcto. Entonces, obviamente, en encontrar esta parte de las finanzas, que es donde nos duele mucho a todos. ¿Por qué? Porque no tenemos realmente una preparación financiera, una preparación contable, fiscal dentro de las escuelas. Ujú. Entonces, a final de cuentas, pues es importante siempre conocer o acercarnos a alguien para hacer sinergias de trabajo, ¿no? Que esa es
parte de la visión que siempre tenemos nosotros, hacer sinergias de trabajo. Dedícate tú a lo que sabes hacer, que en este caso es la construcción. Dame oportunidad de ayudarte en la parte administrativa, contable, y obviamente todo lo relacionado con nuestros amigos del Seguro Social, que son un poco especiales. A ver, yo ahí sí creo que el área más difícil es Seguro Social. Hacienda, de algún modo u otro, siempre tienes el llamado de atención, oye, eres un mal... Es más flexible, es más flexible. Sí, no has presentado, te falta una declaración, siempre te Regularízate, manda y claro, demás. sí. Pero Seguro Social es de, vengo a embargarte porque no has pagado. Y, espérame, pero si era ayer, ¿no? O sea, esta parte de la no flexibilidad del Seguro Social, a nosotros en la construcción siempre nos ha parecido algo terrible. Correcto. Pero también es algo maravilloso. O sea, el cubrir el Seguro Social tiene grandes ventajas. Demasiadas. A ver, platícame ventajas. Demasiadas. Tú cubriendo tu Seguro Social, obviamente tienes tranquilidad si llegase a pasar algún accidente con los chicos de tu obra. Obviamente el no tenerlos asegurados y que ocurra un accidente, el costo se eleva muchísimo. ¿Por qué? Porque primero de cuentas tienes que hacer pagos directos a un particular. Y después te va a caer de todas maneras el Seguro Social. Y te van a cobrar impuestos, te van a cobrar recargos. ¿Por qué? Por no tenerlos asegurados. Ok. ¿Cuánto tiempo? Pues lo que hayas llevado del tiempo tu obra, 6 meses, un año. A ver, entonces explícame, ¿cómo se asegura una obra? Porque tienes obras de 3 meses, tienes una obra de 1 año, tienes una obra de 6 meses. Hay obras que duran 5 años. Hoy en día en el Seguro Social lo que tienes que hacer es dar de alta el CIRROT, que es como registras la obra. En la obra tú vas a registrar todo lo que son el tamaño que va a ser la construcción, la cantidad de gente que va a tener, cuáles son los costos aproximados de mano de obra. Sobre eso nos da el permiso, ¿sí? Okay. Entonces empiezas a tener tus permisos para poder trabajar sin que te estén dando lata, sin que te estén molestando. Oye, es que no estás dado de alta. El decirte no estás dado de alta es que no tienes tu CIRROT dado de alta realmente de tu obra como tal ante el Seguro Social. El CIRROT es la actualización del SATIC, lo que era antes. Exactamente, antes era el SATIC. Bueno, voy a ponerte en un contexto muy claro. Nosotros tenemos, dentro de la página son 7,000 personas las que están. Okay. La gran mayoría son constructores jóvenes o recién egresados de la carrera, gente que está estudiando. Te voy a poner el contexto general. Nosotros normalmente es muy fácil que llegue el cliente y te diga, híjole, Arqui, pues, ¿qué tal si no lo metemos al Seguro Social, nos ahorramos ahí un dinerito? Y oiga, es que no necesito factura, y oiga, y esto, y... ¿Qué implicaciones tiene esto? A final de cuentas es lo que comentábamos, ¿no? El Seguro Social se va a dar cuenta. Una obra, final de cuentas, siempre está a la vista de todos, y tarde que temprano va a pasar a la persona. Pasa la gente de seguridad pública, algún empleado del Seguro Social, y dicen, oye, hay esta obra ahí, y empiezan a revisarte. Obviamente el problema es, sí, te puedes ahorrar un dinero, me queda claro, ¿no? Y es lo que todos tratamos de hacer. A veces son ahorros, pero son ahorros mal entendidos. Entonces hay que procurar estar en la forma correcta con el Seguro Social para evitar esas situaciones, porque si no, los cierres de obra, el que te cancelen, el que vuelvas a poder conseguir ese permiso nuevamente, pues es tiempo, dinero y mucho esfuerzo. A ver, entonces, ¿cuál es tu recomendación? Porque yo imagínate que voy a hacer una remodelación de una cocina. Tengo un cliente que va a meterle a su casa 20,000 pesos. ¿Qué hago con esto? Porque ¿cómo pago Seguro Social? ¿Cómo pago impuestos? Si el cliente tiene 20,000 pesos y empiezo a quitarle impuestos y Seguro Social, me van a quedar 14 o 15. Claro. Y de ahí quiero comer yo también en casa, porque en casa tienen la mala costumbre de comer. Entonces van a ser 12,000 pesos. Y cuando te das cuenta, el dinero del cliente ya no sirve para nada. Bueno, nosotros dentro de la forma en como ayudamos obviamente a los constructores, a los arquitectos, es obviamente teniendo un sistema especial para lo que es la parte de nómina. Tiene una estrategia donde nos permite ayudarnos y obviamente pagar el Seguro Social, pagar lo que es parte de Infonavit, todos los impuestos correspondientes a una alta, pero con un porcentaje bastante bajo. Entonces, eso es lo que nos permite ayudarnos. Ok. Tiene que ver con la cantidad de gente que le metes normalmente al Seguro Social, sí, que se lleva una estrategia más amplia. Así es. A ver, me queda claro. Yo lo tengo muy claro hace muchos años. Me gustaría enseñarles una imagen que es más que explícita. A ver, por cierto, por favor, pónganos sus preguntas. Estas imágenes que van a ver, si ven la mandíbula de esta persona está totalmente fracturada. Tiene una fractura de un lado, otra fractura del otro.
Y esta es la parte que le quedó bonita del cuerpo. Este es un trabajador hace 6 años, 5 años, si no me equivoco, que nos salió una obra, yo no la podía atender dentro del despacho, se la di a un amigo que en ese momento tenía poca obra y la empezó a trabajar, Claro. pero pues lo primero que pactó con el cliente es, no te preocupes, vamos a hacer en planta baja, es unos muros de tabla roca y no vamos a tener problema. Y la verdad es que empezaron con esto, con la obra, y no había ningún problema. Era una obra de 250,000 pesos, me parece, que eran puros muros de tabla roca Claro. en una bodega. Y pues de repente me llama mi amigo y me dice, oye, tenemos un problema. Cuando me dice tenemos un problema, en una obra que yo no estoy haciendo, entiendo que es algo grave. Claro. Y entonces me enseña, me manda estas fotos. Y me dice, se nos cayó un trabajador de 9 metros. Y le dije, a ver, ¿cómo se cayó un trabajador de 9 metros si estamos trabajando a nivel del piso? ¿Estás de acuerdo que eso estaba no? haciendo? Claro. Claro. Sí. Y entonces ya viene una historia muy larga, donde el maestro de obras le dice a este muchacho, que además era su sobrino de 18 años, le dice, oye, hay una gotera en la azotea, súbete a ver qué tiene. Y se sube en una lámina de una nave industrial, un chavo que no tiene experiencia en obra, sin equipo de protección, se sube y lo primero que hace es caminar en las láminas. Y entonces camina en la lámina, lógicamente se cayó, golpeó con los muros que estábamos haciendo y luego cayó al piso. Entonces se fracturó la mandíbula, 2 costillas, el fémur, el hombro. Afortunadamente no pasó más que esto. Se llevó de inmediato, se trasladó. Lógicamente lo tuvimos que trasladar a un hospital privado. Hubo que hacer todos los pagos y además hubo que pagar una sanción al Seguro Social. Claro. Es ¿Sí? lo que comentábamos. El contrato total costaba menos de lo que hubo que pagar por lo que le pasó a este muchacho. Sí. El contrato era de 200 y pico mil pesos y este muchacho fueron casi 300,000 pesos de gastos de, lógicamente, la hospitalización, las 3 cirugías que le tuvieron que hacer, las secuelas, porque además se le mantuvo en casa durante 3 meses mientras él Claro. podía ya empezar a trabajar otra vez, su rehabilitación, se le pagaron los medicamentos. Y todavía cuando le pregunto a mi colega, le digo, oye, ¿por qué no lo metiste al Seguro Social? Me dice, no, es que el cliente me dijo que mejor no lo metiéramos. Ahí hay un problema gravísimo, porque no es solo el problema de la constructora. El que es el patrón sustituto Claro. es el cliente. El cliente. Así es correcto. Entonces, cuando un cliente te dice, no lo metas al Seguro Social, él se está metiendo en un problema gravísimo. Es correcto. Aquí son costos-beneficios, a final de Ah. cuentas. Entonces, siempre hay que evaluarlo, ¿no? O sea, tamaño de obra, dónde va a estar, cómo vas a hacerlo. Y es una evaluación de costo-beneficio. Ujú. Si no los meto, ok, es una semana, a lo mejor como tú decías, es una cocina, es una semana. Ok, no hay problema. No puede pasar, gran cosa no puede pasar, Ujú. lo puedo hacer. Sí, voy a pintar una recámara. Bueno, sí, pues sí, volvemos a lo mismo, el costo-beneficio. Pero si estás diciendo, oye, voy a hacer departamentos, voy a hacer una casa, voy a darle un mantenimiento general o voy a una remoción de una bodega, pues hay que tener cuidado ya también, hay que empezar a ver qué estás haciendo, qué es lo que vas a hacer, costos-beneficios. claro. Porque al final de cuentas, digo, pues, desafortunadamente a tu amigo, pues la obra no le supo a nada más No, que a puro espérame, dolor. te voy a decir lo peor de todo esto. Como el cliente era mío, yo tuve que salir a dar la cara sobre este problema. Y Claro. entonces, al salir a dar la cara sobre este problema, pues no solo queda el que no tiene utilidad la obra, queda en que no tiene utilidad la obra, pero además la empresa se ve comprometida a tener que hacer un pago de un dinero que no debía de haber salido de ahí. Sí, ¿Por qué? una Porque a lo indemnización. mejor para las 3 semanas o 4 semanas que eran de obra, hubiéramos pagado 3,000 pesos de seguro social por el total de la gente que estaba ahí. Es correcto. Y el Seguro Social hubiera atendido esto, le hubiera pagado su incapacidad y hubiéramos tenido una tranquilidad espiritual total. Sí, y a lo mejor tú sabes que voy a seguir pagando el seguro social Ujú. en lo que le dan la alta total al chico, 6 meses, un año, pues dices, oye, no es comparativo, vas a pagar a lo mejor 10,000 pesos en el año de seguro social por el chavo, que vas a pagar 250,000 pesos porque fueron entre operaciones, entre hospitales, o sea, Claro. recuperación Claro. y aparte salario, porque tienes que pagar. ¿Sale? Y multas. Ah, claro, o sea, eso... Porque además no eso me libré de eso. No las quita, no.
No hubo modo, porque además yo era la cara, en este caso, el dueño de la obra, el que quería que le hiciéramos esta remodelacioncita y demás, pues yo no podía fallarle, yo no podía dejarlo fuera. Claro. Y entonces como empresa perdimos. Sí. Y no está fácil pensar que pierdes $250,000 por una obra que ni siquiera existe Es y correcto. que además te deja el mal sabor de boca de que el cliente se queda molesto contigo, aunque él Sí. dijo que no se metiera al Seguro Social. Sí, no, hay que recordar, un cliente a final de cuentas, cuando lleguen los problemas, Ujú. él no dijo nada. Claro, yo te O voy a sea- decir qué hago. Mi estrategia es, ¿no quieres Seguro Social? No te construyo. ¿Por qué? Porque yo he entendido esto hace muchos años. Debo decirte, es una confesión, espero que no lo estén viendo acá, en el podcast, que yo en los 90s, a mediados de los 90s, estuvimos haciendo trabajo para Plaza Satélite con la primera remodelación. Éramos una pequeña empresa que hacía pues, los bomberazos, lo que no quería hacer Claro. las grandes, ¿no? Que en ese momento estaba Gutsa, estaba Capsa, estaban haciendo muchas cosas con la remodelación. Nosotros éramos una empresa chiquitita que hacíamos, pues oye, hace falta poner adoquín en estos 500 metros. Entonces íbamos y hacíamos las cosas chiquitas, ¿no? Y yo me acuerdo que en algún momento nos dijeron, oye, hay que rehacer el domo de la plaza. Tenemos que dividirlo con estructura y tenemos que limpiar todos los domos, volverlos a colocar, fijarlos y demás. Y entonces, pues la normatividad en 1993 no me exigía tener líneas de vida, cuerdas de apoyo, cinturón de seguridad, arnés, casco, botas, guante. Y entonces, yo tengo una foto que en algún momento pondré en el podcast, arriba del domo de Plaza Satélite, pues caminando X, ¿no? Como si estuvieras en la calle. Como si normal. estuvieras en la calle. Entonces, esto, pues así eran las cosas, pero éramos medio brutos. En aquel entonces éramos las cosas muy toscas. Sin embargo, hoy, y esto es algo que debo de agradecer, las normatividades nos han obligado a que usemos casco, botas, línea de vida, cinturón de seguridad, guantes, gogles, en algunos casos mascarilla con aire, no con oxígeno. Todo el mundo se cree que es oxígeno. No, es aire comprimido, lo que pasa es que es un aire limpio y no te llega el aire contaminado del exterior. Claro. Es igual que para bucear, no buceas con oxígeno, porque si bucearas con oxígeno te nos mueres. Sí. Y ese tipo de cosas no ocurrían en los 90s. En los 80s menos, ¿no? Con el 85, en el sismo, pues, todos fuimos a mano limpia, a mover escombros. Totalmente, Y sí. participamos sin darnos cuenta de lo difícil que era. Yo ahora llego a un lugar que tiene un sismo, que ha tenido algún edificio dañado, colapsado, pues lo primero que haces es primero evaluar los riesgos, la seguridad, ¿no? Claro, para poder entrar. Para poder entrar. Sí, primero de cuentas. En aquel entonces no lo hacíamos, no. ¿no? Entonces, esto del seguro social, quiero irme por aquí. Yo a partir del año 1997 o 98, fue que me cayó el 20 de que no es un costo, es una inversioncita. Que a final de cuentas le estás pagando una prestación al trabajador que es real y que es correcta. Claro. Que el trabajador va a sentirse mejor y va a sentirse más arropado cuando le estás dando sus prestaciones completas. Es correcto. ¿Sí? Aquí hay cosas que estamos mal entendiendo. Los constructores, sobre todo cuando hacemos cosas pequeñas, en este caso, lo que te comentaba, imagínate que quieres hacer una cocina, ¿no? Es muy común que el constructor le haga un presupuesto al dueño de la casa y le ponga, pues la cocina lleva estos conceptos, demolición, instalaciones, tanto. Y que después le ponga una leyenda que dice, fíjate que además somos estúpidos, una leyenda que dice, en caso de requerir factura, 16% de IVA. Y la verdad es que no saben que por eso pueden ir a la cárcel. Claro. El decir, simplemente el decirle a un cliente que si quiere factura se le cobra IVA, es una evasión fiscal. Es correcto. Y entonces cuando cometemos una evasión, somos objeto de persecución. Es correcto. De revisiones fiscales. Exacto. Y obviamente de estar haciendo los famosos revisiones de gabinete o revisión completa, que no te los vas a quitar de ahí por lo menos unos 3 meses mínimo. Bueno, tú has de conocer historias de terror en esto, ¿verdad? Totalmente. Platícanos algunas sin decir ni empresa, ni nombre, ni qué, pero ¿qué puede pasarnos si no estamos haciendo las cosas bien? A un cliente con una relación comercial que tenía con otro,
nos puede pegar también de manera indirecta. A lo mejor tus clientes pueden no hacer sus declaraciones, no estar realmente declarando lo que corresponde hacer de su obra, todo eso, y quieren evitar muchas cosas, pues obviamente para no pagar tantos impuestos. Ajá. Obviamente los queridísimos amigos del SAT hacen compulsas, hacen cruces de información, encontraron cierta información y pues, ¿qué crees? Ah, pues, tú eres el evasor. Pero tienes estos son tus proveedores. Pues vamos a revisar a tus proveedores también. Entonces te llegan requerimientos a ti como proveedor del servicio porque el cliente no hizo correctamente sus declaraciones. A ver, entonces tú como despacho contable, tú como administrador de... no, en este caso no es administrador, eres el que regula y le entrega al cliente lo que hay que pagar de impuestos, lo que tiene que hacer. O sea, dejamos todo lo que es, en este caso, toda la empresa, nuestra empresa que da el servicio, tiene totalmente al corriente todas sus declaraciones, pago de impuestos. Sí, pero tú eres corresponsable entonces. Claro. Sí. Entonces, la corresponsabilidad, que es una parte que entendemos muy bien todos los constructores, yo soy corresponsable junto con la persona que firma como perito. Claro. Y entonces todo esto se convierte en una corresponsabilidad enorme. Tenemos un grupo alrededor de corresponsables. Es por eso que te manejaba yo desde un principio. La idea siempre es hacer sinergias de trabajo. Yo creo que, con la experiencia de lo que he vivido, en México nos cuesta mucho trabajo todavía hacer esas sinergias. Hoy en día yo lo veo con los jóvenes, tienen más facilidad de hacer sinergias de trabajo. O sea, yo puedo ser ingeniero, el otro es arquitecto, otro es aeronáutico, administrador, y de repente se juntan e hicieron su empresa. Sí, hacen una holding en la que cada uno tiene un área de especialidad y en donde despegan todos porque se apoyan. Se juntan, precisamente es eso. Entonces, esto es simplemente esa parte. Hacer sinergias, ¿para qué? Para apoyarnos. Obviamente, esa es la corresponsabilidad que tú bien decías, ¿no? Nosotros tenemos la corresponsabilidad, ¿para qué? Para dejarlos tranquilos, obviamente, de que esta parte administrativa está perfectamente bien llevada. ¿Sí? ¿Para qué? Para que te dediques a lo que te tiene que quitar el sueño. El tener tu obra a tiempo. Bueno, eso siempre me quita el sueño. El terminar como debe de ser. Las obras quitan el sueño. Tratar de cumplir en tiempo y forma, de acuerdo a lo que se le dijo al cliente, pero obviamente sabemos que hay clientes que en las obras, oye, pero cámbiamela aquí, cámbiamela aquí. Te dan ganas de ahorcarlo a veces, ¿no? Pero bueno, sí. Esa es parte de, ¿no? Obviamente que se alarguen cosas, bueno, todos esos cambios que tenemos que hacer también, avisando al Seguro Social, haciendo las modificaciones correspondientes en el CIROT, lo hacemos nosotros. Ok. A ver, espérame, es que estoy viendo, no han entrado preguntas, no sé si le han entendido muy bien a Víctor, es que explica de maravilla, cosa que no creo, porque esto siempre es un tema complicado. Manda tus preguntas, en un rato vamos a contestar todas, vamos a tratar de que al final contestemos todo lo que podamos de todas las preguntas y que no queden dudas en nadie. Yo aquí ahorita pusiste un punto muy específico. Tú te encargas de dejar todo en claro y, a ver, yo como constructor tengo que hacer siempre un contrato. Sí, lo firmamos. Tengo que tener un contrato siempre, primero, con el cliente, tengo que hacer un contrato contigo porque eres la empresa responsable de mi contabilidad. Exactamente. Ese tipo de cosas me quedan claro. Pero ¿sabes cuántas hacemos contratos realmente en el área de la construcción? Muy pocos. Creo que el 2%. Muy pocos. El 98% de la construcción en México se maneja no de un modo informal, pero sí de un modo equivocado. Es correcto. En muchas ocasiones se deja un apretón de manos y se dice, confío en ti, y cuando te das cuenta, la confianza es algo que no... Es la cuestión de la palabra. Ajá. O sea, trabajamos mucho en la palabra. Y así se trabaja normalmente en el área de la construcción. Pero no es correcto. No es lo correcto, porque al final de cuentas, cuando vienen los problemas, vienen las cuestiones legales. Y el abogado va a decir, contrato. Ay, no hay contrato. Híjole, pues ¿sabes qué? Entonces el cliente nos va a pegar, pum, 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 y te van a sacar todo esto. Y dices, claro. Oye, o si vas a cobrar, pero te va a costar 3 años o 5 años. Sí, o sea, si tenemos un cliente donde terminamos la obra y te dice al final, oye, no te puedo, te pago en un mes el restante, y así te va a traer, ¿cómo le vas a cobrar? Legalmente, ¿cómo puedes forzarlo a que te pague? Ya no hay forma. Claro. No hay forma. O sea, te pueden decir los abogados, sí, pero ¿dónde está el contrato? ¿Dónde está lo que me va a amparar a mí como constructor? El poder hacer esto, ¿no? El poder decir, llevarte ante una instancia legal, mercantil, para poderte cobrar mi trabajo. Claro. Nada más. En cuestión de trabajo, además, no hay amigos. Te voy a decir algo. Yo me llevo muy bien con la gran mayoría de mis clientes,
me he llevado no bien, de maravilla. He logrado que después de esto, pues todos seamos una gran línea de amigos, Claro. ¿sí? Pero siempre con las cosas en orden, siempre por escrito. Hay una parte que a mí me tiene con tristeza dentro del ramo de la construcción. Y es algo que le ocurre a la gran mayoría de la gente que nos está viendo, porque y no los que nos estén viendo ahorita, porque hay poca gente conectada, son 15 ahorita, pero yo sé que esto se repite y va a estar reciclándose. Pero toda la gente que ve esto, la mayor parte son chavos. La mayor parte están empezando la obra. Y chavos me refiero a gente de 30 años, ojo. Sí. No me estoy refiriendo a chavos de 15, 17. Me estoy refiriendo a chavos a gente de 30 años que están empezando como empresarios, o 28, 30, que están empezando su empresa y que los contratos que van adquiriendo, pues en muchas ocasiones son una recomendación y dicen, ¿cómo voy a decirle a fulano que me haga un contrato? ¿Qué recomiendas? Hay que hacerlo. A final de cuentas, bien lo dijiste, ¿no? Es una cuestión de trabajo y como tal tenemos que tener esa costumbre, esa forma de un proceso. A final de cuentas son procesos administrativos. Tengo que tener contrato. El día de mañana, si por algo el SAT te tuviera una revisión, no tienes contrato, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te van a decir? Oye, pues está mal. Y entonces empiezan las penalizaciones, empiezan muchas cosas, hasta sanciones penales, ¿no? Que es algo que no queremos realmente. Entonces, final de cuentas, pues para todos aquellos que estamos empezando, que están empezando en esto, empezarse a acostumbrar a tus procesos administrativos. ¿Cuál es? Ok, ya hice mi propuesta. Me aceptaron mi cotización o mi propuesta. Perfecto. Segundo, contrato. Vamos a firmar el contrato. Oye, es que no, tenemos que firmar contrato. Ya firmado el contrato, entonces sí. Los adendos, todo lo que quieras hacer, modificaciones, son en anexos que se van acumulando a tu contrato y lo van fortaleciendo, lo van enriqueciendo, ¿sí? Pero a final de cuentas, el contrato va a ser el pilar realmente para que tu obra no se venga abajo. Okay. A ver, están entrando preguntas, ya hay varias. Vamos a dar un tantito tiempo para juntar todas y contestarlas. Claro que sí. Hay un par que están muy interesantes, ahorita los vamos viendo. Hay un punto que tocamos hace un ratito que es el de, si no quiere factura, no cobro IVA. Yo tengo ahí, hace algunos años salió, está dentro de las normativas de Hacienda, los lineamientos, que dice que para cierto tipo de construcción, en este caso vivienda de ciertos tipos y con ciertas categorías, el IVA puede ser tasa cero. Claro. Pero no es un engaño, pero tienes que cumplir un chorro de requisitos. Son muchas regulaciones las que tienes que cumplir. O sea, tienes que llevar una administración prácticamente perfecta, darte de alta en muchas instancias dentro del mismo Hacienda, donde estás indicando que estás cumpliendo y aparte de cumplir ese tipo de cosas, vas a tener que estarte actualizando constantemente. Claro, y vas a tener que meter un presupuesto desglosado con una explosión de insumos que te va a decir, oye, decías que ibas a comprar 14,183 tabiques y compraste 16,000. Sí, ¿por qué? Esto ya se te sale. Tienes que justificar. Ese tipo de cosas. Es correcto. Es la parte complicada que la gente no razona de por qué no todo se puede deducir igual en la construcción. Tiene que ser una vivienda de tipo interés bajo. Interés social. Interés social, bajo y medio, no más allá. Es correcto. Tiene que ser una vivienda unifamiliar. Tiene que ser una vivienda que no exceda los 300 metros cuadrados de construcción. Tiene que ser, y te pone una serie de cosas. Claro. Pero además hay un engaño en esto que no catalogamos bien. Cuando yo llego con un cliente y le digo, si no quieres facturar, no te cobro el IVA. Y, me vas a pagar con cheque personal y yo lo puedo cambiar en efectivo. Y se les hace rápido para ir al banco a cambiar el cheque. No se están dando cuenta que no cobrar el IVA es un engaño. ¿Por qué? Porque yo voy al Home Depot a comprar un tubo te van a cobrar y me van a cobrar el IVA. Claro. Yo paso a la gasolinería a poner gasolina en la camioneta donde estoy cargando las cosas y me están cobrando el IVA. Sí. Entonces, cuando yo le digo al cliente, no te estoy cobrando el IVA, lo estás pagando tú. Es correcto. Si a un cliente le das una factura y le cobras el IVA, tú tienes una deducción de una gran parte de las cosas que compraste, por lo que el IVA no es lo que estás pagando. No vas a pagar el 16%. Claro. Es muy probable que pagues entre el 2, el 3 con las deducciones que tienes. Es correcto. Entonces, es un engaño el pensar que porque a un cliente
no le estoy dando factura, no le estoy cobrando IVA, porque el No. IVA lo estás pagando tú de muchas de las cosas. De alguna forma el IVA o sea, el IVA siempre Es trasladable, claro. O sea, ¿y quién lo absorbe al final de cuentas? El cliente final. Ujú. Entonces, si nosotros como constructores le decimos a nuestro cliente, no te cobro el IVA, Sí, lo perdón, estamos absorbiendo tú. nos estamos convirtiendo en el cliente final nosotros para cuando compro Exactamente. todos los insumos. Porque normalmente todos los insumos los vas a comprar en un lugar donde te van a expedir una factura. Claro. Que tú digas, oye, yo no quiero factura, ellos expiden una factura al genérico. A ellos no les preocupa. ¿Por qué? Porque hubo un ingreso, Claro. hay una salida. Pagué 10,000, pues hago una factura por 10,000. Claro, y el de la casa de materiales, a final de cuentas, fue venta de mostrador, pero Sí. él pagó el IVA y él te lo cobró, aunque no te lo dijo. Claro. Aunque te lo es puso, correcto. ¿quiere remisión o factura, jefe? Sí, Remisión o factura es lo mismo, mismo. porque te van a cobrar lo mismo. es correcto. Sí, si te dan la remisión, La ellos van normatividad, a generar su factura. al final de exactamente, la cuentas. normatividad vigente dice muy fácil. Sí. Tú no puedes dar una remisión sin incluir el IVA. Claro. Porque ellos en sus remisiones ellos los tienen que presentar después. Y al final de cuentas, ¿qué lo van a poner como venta mostrador? Punto. Sí. Pero el IVA se cobró. Así es, y lo van a trasladar a final de cuentas. Exactamente. Entonces, Terminamos pagándolo. terminas pagándolo. Terminamos Por eso es pagándolo. un engaño. Sí. Esta parte en donde le decimos al cliente, no, si no le quieres factura sin IVA, es un engaño total. Yo creo, ¿sí? Creo. Y no lo practico porque yo facturamos todo. Tú lo sabes, Víctor. Yo creo que si al cliente le vas a vender sin factura, te está costando entre el 10 y el 12% innegablemente. Tranquilamente. Quiere decir que tu utilidad mermó. Sí. Así de simple. Entonces, no se están dando cuenta que el llevar las cosas en orden también puede ampliar tu margen de utilidad. Es correcto, es correcto. O sea, es una administración. Ujú. Al final de cuentas es una administración. Y entre mejor administrados estemos, Ujú. nos volvemos más eficientes. Y esa eficiencia lo que nos reditúa es en una utilidad mucho más alta, ¿no? Claro. Obvio, todos queremos ganar lo más que se pueda. a final Claro, de ¿a quién le gusta cuentas. pagar impuestos? Nadie nos Sí. gusta. O sea, eso de ver, Lolita, pues es mi socia. El SAT. El SAT es el socio de todos. Sí. Además, el socio mayoritario de Claro. todos. Sí, ¿Qué totalmente. tenemos que hacer? Tenemos dos opciones con los socios. O los tratamos bien o los tratamos mal. Es preferible mejor tratarlos tratarlos bien. sí, Porque a final de totalmente. cuentas, ellos sí tienen dientes para comer. El problema de esto Tienen todas las es que herramientas. nosotros estamos indefensos. Si no estamos cumpliendo, estamos indefensos. Claro. Si estamos cumpliendo, que es la parte donde lo tratamos bien, si estamos cumpliendo con, ok, yo facturé, yo te hice, pero aquí tengo las facturas que respaldan lo que compré, aquí están mis constancias de pago del Seguro Social, aquí están mis constancias del SAR, aquí está mi constancia del 2% del estatal, aquí está mi Todo. constancia del hay impuestos en los impuestos, en los impuestos. El SUA completo en la parte del Seguro Social, ¿no? Ajá. Que de toda la gente que tiene dada de alta. El SUA completo. Entonces, final de cuentas es algo que te beneficia. Ujú, O sea, el beneficio es muy alto teniendo a tu gente dada de alta ujú. en el Seguro Social. Claro. Claro, hay estrategias para poderlo hacer también, porque obviamente no vamos a querer pagar el 100% a una gente porque si nos pega. Ujú. Pero el mismo Seguro Social te permite, el chiste es saber hacerlo. Ahí viene el trabajo de los fiscalistas. Claro. De gente que se especializa en las misceláneas Claro. fiscales y que es capaz de decirte, oye, de todo esto podemos deducir esto, pero además podemos hacer que la deducción sea mensual durante tanto tiempo, porque Claro, tiene esto. sí. Y entonces ya empiezas con el régimen de adquisiciones, donde llegas y dices, oye, voy a sacar un arrendamiento, un leasing hacia la empresa, en donde voy a pagar mensualmente y Claro, sí, tengo una todo, bonificación todo. de impuesto. Pero eso ya es cuando empiezas a crecer como empresa. Claro, sí, pues porque ya tienes también otro tipo de proyectos, tus proyectos empiezan a ser más grandes y obviamente pues requieres Claro. más. A ver, hablemos de los chiquitos. ¿Cuánto es a ver, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un ejemplo muy claro. Para mí, una constructora de muy pequeña a pequeña, y cuando digo muy pequeña es de soy el individuo solo y tengo una oficinita que rento, que puede ser hasta un coworking, en donde estoy solo y pues realmente voy a las obras y hago y demás. Yo creo que una empresa así de chiquita necesita cuando menos 350,000 pesos mensuales para sobrevivir de obra. Más o menos. Ujú. Ujú. Que de esos 350,000 pesos estoy pensando que el propietario, que es el hombre orquesta, que hace todo, puede estar teniendo un bruto
un neto, vamos a hablar de un neto, de 25 a 30 mil pesos libres en ese mes con esa ejecución, Claro, ¿sí? Pero pagando impuestos, sí, sin fallar a los impuestos, pagándole el seguro social a su gente. es correcto. Y esto va a ir creciendo hasta que llegas a una empresa, pero eso va a ir sumando tus indirectos. En ese caso de 300 mil pesos, quiere decir que probablemente el 10% sea sus indirectos y utilidad. Así es, más o menos. Conforme va subiendo el régimen o el tamaño de la empresa, pueden ir subiendo esos indirectos. Hasta llegar a un ICA, que yo me acuerdo que en algún momento yo leí unos precios indirectos de ICA y tenía el 76% de indirectos, que era una locura. Wow. Pero es porque es un elefantotototote donde tiene que pagar los sueldos de dirección, subdirección, tatadirección, nietodirección. O sea, Sí, todo tiene, el mundo. todos son Todos, directores, hay 25 escalafones de directores y luego vienen los subdirectores que tienen otros 25 escalafones luego y todo vienen eso, las gerencias. y todo eso cuesta. Sugerencias, Entonces, claro. lo ideal es tener una línea lo más recta posible hacia abajo, Claro, que abra poco a poco y que abajo ya se abra al desplegado del grueso de la gente que trabaja en obra. es correcto. Y eso te genera un indirecto mucho más bajo. Así es. Ah, carajo, ya entendí esto. Sí, es que... 38 años moviendo el abanico y ya empecé a entender. Desafortunadamente, cuando empezamos, tú sabes, empiezas tu negocio, tu empresa, pues empiezas luego con que todo mundo, los socios quieren ser directores, quieren ser los jefes. Ajá. No, a ver, esa no es la idea, ¿no? Primero hay que darle fortaleza, hay que darle estructura como debe ser, pero que la línea de mando sea lo más sencilla posible. A ver, vamos a leer un par de preguntas. Están interesantes. Dice, existen diferentes seguros para diferentes áreas de la construcción. A ver, el seguro social Es el mismo. es el mismo, es Es el parejo. mismo. Hoy en día, Ajá. hoy en día con lo que tenemos del REPSE, ya se quitaron las clasificaciones. Antes habían riesgo clase 1, riesgo clase 2, 3, 4, hasta la 5. Obviamente la construcción, por ser la más riesgosa, es Sí, la siempre 5. somos el patito feo. O sea, es la 5. Ustedes eran los más caros, por decirlo así. Los más caros siempre. Hoy en día, con el REPSE se quita todo eso y simplemente hay una sola clasificación. Entonces, somos construcción, nada más decimos, ¿es de construcción? Perfecto. Oye, ya está debo tasado. decirte que además yo lo veo en casa, por decirlo de algún modo, y nosotros no hemos tenido jamás un accidente de obra. Bueno, accidentes sí, una cortada, un golpecito, pero Algo nunca he tenido normal. una caída grave. No era mi trabajador y no estaba trabajando para mí, ojo. Pero conozco un caso de un edificio sobre periférico, no voy a decir qué edificio Claro, es, claro. pero estaban ya por terminar. No querían trabajar el 12 de diciembre, el día de la Guadalupana. Estaban haciendo un meeting los obreros y se habían subido hasta arriba a hacer su reunión para decirle al patrón que no iban a trabajar el 12 de diciembre. Y tenían un camión de comida. Llegaba el camión, tocaba la campana, bajaban a comer y demás. Pero llegó el camión, tocó la campana y todos bajaron a comer corriendo por el andamio. Y el andamio se deslizó y se cayó sobre las casas de atrás. Estás hablando de más de 18 pisos. Wow. Entonces tuvo una serie de muertos y de complicaciones terribles. Cuando te digo terribles es verdaderamente terribles. Que si no hubiera sido porque estaban pagando el seguro social, los dueños estarían todavía en la cárcel. Y esto hace más de 20 años, o 28, 30 años. Las demandas son multimillonarias en ese aspecto. ¿Cuánto cuesta que se te muera una persona en la obra, en un accidente? Dios no lo quiera, no estoy... Pero es algo que no tenemos en la conciencia luego. Es caro, muchas veces. Obviamente ahí empiezas a ver, hay cuestiones también de que tanto conozcas a alguien que te puedan ayudar, pero sí es muy caro. Realmente es muy caro que una persona se te muera sin seguro social. Ese es el punto. Sin seguro social. Con seguro social, ok, se pagan ciertas indemnizaciones, pero claro, es mínimo prácticamente. Pero fue un riesgo de trabajo. Es correcto. Y había seguro social. Cumplías con las normas. Es correcto. Tenías equipo de sí, te van a de ver protección. Todo. Oye, cumples con toda la normatividad. Sí. Híjole, bueno, pues, ¿quién es el culpable? Desafortunadamente, okay, el fue un accidente de trabajo. Cuando si te revisan y todo cumples, no pasa nada. Ok. Pero si no tienes seguro social y no tienes nada, pues obviamente hay que pagar todos los gastos, los daños, las indemnizaciones que vas a tener y te vas a incurrir, más las penalizaciones. No, pero además, espérame, no solo los gastos, porque no es que, a ver, según yo me acuerdo que había por ahí una lista
que te decía que una muerte tenía un costo de 540,000 pesos, una cosa así, pero eso depende de que lo acepte la familia Por eso, también. esas Porque si la son familia las llega y te demandas. dice, no, mi chaparrito me dejó con 3 hijos y demás, y dices, ¿ahora qué hago? Y te puede costar 2 o 3 millones de pesos. Claro. Una muerte Esas son las famosas indemnizaciones. si no estás, Si no estás asegurado. Bueno, Dios no lo quiera que nunca tengamos No, este no, tipo de cosas, esperemos que no. pero es muy caro. Bueno, a ver, Demasiado. déjame ir por otra pregunta. Dice, hablemos de números. ¿Cuánto se paga por trabajador? ¿Cómo se paga por obra? Saludos. A ver, Enrique, voy a tratar de ver si te contesto lo correcto. Me imagino que te estás preguntando para saber cuánto cobra Víctor por el servicio. A ver, es que esto es un servicio personalizado. Prácticamente. Entonces, lo ideal es que participe contigo, que primero te hacen un análisis, su empresa va, te hace un análisis de lo que estás utilizando y demás. Ellos no solo te van a dar la opción de me encargo de administrarte la nómina y hacer con tu propia empresa las cosas, sino que además te van a tratar de ahorrar cosas. Entonces, ¿cuánto se paga por un trabajador? ¿Cuánto paga un trabajador, un oficial albañil? Hablemos de una persona de 2,500 pesos a la semana, está pagando por orden de los 300 y pico de pesos, me parece que son semanales. Semanales. Sí. Semanales. Aproximadamente. Entonces, una persona que gana 10,000 pesos al mes paga como 1,200 pesos. Sí. Más o menos, mensuales. Sí. Es lo que se paga de seguro social. De seguro. Y en mi caso, yo sé que tú a mí por administrarme esto me cobras el 6 o el 7%, el 7% de la nómina. Es correcto. Por llevarme seguro social, administrarme fondo de ahorro para el retiro, todas estas cosas, sí, pagar Infonavit, si alguien tiene un crédito sacado por hacer la retención, exactamente, todas estas cosas. toda la O sea, administración. tú te encargas de la administración de mi nómina, es ¿ok? correcto. Y además te encargas de hacerme mi declaración de seguro, del seguro social del SAT y me llevas mis impuestos. Así es correcto. Ok. Esto no sé si es correcto lo que me estás preguntando, si estoy contestando adecuadamente, Enrique. Si pudieras, si no es así, ponme más, por favor. Dice, ¿con quién nos podemos apoyar para redactar el contrato? ¿Cómo saber qué poner para cubrir de cualquier accidente? A ver, la cobertura de accidente, Rocío, no va en relación al contrato. No. En el contrato tú te tienes que obligar contigo y con el cliente, tú normalmente tomas en el contrato la responsabilidad de los trabajadores, te obligas a hacer los pagos correspondientes de Seguro Social, que eso los cubre a los dos, y tú te firmas el liberar de cualquier demanda correspondiente al cliente. Esto es en contrato, pero al final de cuentas para la ley no sirve, porque la ley lo va a obligar a él como patrón sustituto. Sí, patrón solidario. ¿Con quién te puedes asesorar? Bueno, Víctor está aquí. Si quieren, al rato pongo ahí los datos de quién los puede asesorar, porque él tiene... Este hombre tiene detrás un grupo de gente, o sea, lo ven ahí sentado muy serio, formal, delgadito, pero detrás de él pues están ocultas un montón de personas. Tiene gente de Seguro Social, que se dedica a contratos, que hace la nómina, gente que hace solamente bancos. Cada uno de ellos cumple con un área y tienes dos abogados, hasta donde yo sé, que revisan y entregan los contratos. Es correcto. Entonces, por ejemplo, los contratos, yo lo que hago es que le envío el contrato que me manda el cliente. Si el cliente no tiene contrato, nosotros le mandamos un contrato base que ya tenemos hecho. Es correcto. Que ya lo revisaron ellos y a partir de ahí pues podemos firmar un contrato. El contrato es muy importante que se hace en específico para cada obra, algunas cláusulas. El general es un machote, pero sí es muy importante revisar el tipo de obra y tiempo, costo y demás para saber las cláusulas que lleva. ¿Estamos bien? Y obviamente para ver qué es lo que tenemos que hacer, darnos de alta a final de cuentas en el Seguro Social, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, dice, ¿es muy caro contratar el servicio de administración? No, realmente no. Pues es el costo del porcentaje que estabas hablando sobre el costo de su nómina, nada más. Claro. O sea, tenemos nómina, no impuestos. Yo pago dos cosas. O sea, como empresa le pago dos cosas a la empresa que representa a Víctor. La primera es el porcentaje sobre el nómina y la segunda es un fee que tenemos ya fijo de acuerdo al contrato. Claro. Entonces, pues con esos dos pagos, yo los tengo que considerar dentro de mis indirectos de utilidad porque mis indirectos tienen que cubrir los gastos administrativos. Es correcto. Y los gastos administrativos son los de mi despacho
que en este caso pues, son toda la gente que trabaja dentro del despacho, ya sea en gabinete o en obra, y los gastos administrativos, en este caso, que es el fee que se le paga al despacho de Víctor. Vamos a ver, hay más por acá. Dice, es difícil contratar el IMSS como particular para poder acceder a la jubilación. Bueno, aquí hay dos cosas. ¿Puedes platicarnos un poquito de lo de la modalidad 40 y este rollo? ¿O? Sí, si gustas. Vale, pues. Sí, mira, digo, de la parte de la modalidad 40 hay que estarse dando de alta en el Seguro Social y empezar a hacer los pagos correspondientes. Obviamente todo va a ser en función del salario que uno quiera llegar a tener. Claro. O sea, y además tienes que, para la modalidad 40 tienes que haber estado de alta antes del 89, me parece. creo que sí, sí. Ok. Antes del 89. Entonces, a final de cuentas pues es la capacidad de tu bolsillo. Es así de sencillo. Se oye a lo mejor muy duro, muy Sí, muy pero cruel. es que estamos hablando de que tú contratas tu propio seguro Claro. social. Eso es lo que tú vas a querer. O sea, esto funciona para la gente que es autónoma. Es correcto. Para los autónomos, los que trabajan por su cuenta, Sí. llámase insisto, el arquitecto que está empezando y que él es el hombre orquesta, le Es conviene correcto. tener un pago Le de seguro conviene, social, claro. pero también sirve para un maestro de obras, un plomero, un eléctrico, alguien Claro, que totalmente. es autónomo y él Sí. lleva su propia contabilidad. Sí, y quieren obviamente mantenerse asegurado por cualquier cosa, ¿no? Al final de cuentas. ¿Qué tan caro es? El seguro social depende en relación directa al sueldo. Al sueldo que vas a manejarte. Ajá. Con el que te vas a manejar. Eso va a ser en función, es directo totalmente y eso es lo que te va a costar realmente, ¿no? Pero ahí la recomendación es no tiene que buscar un despacho. Para una persona es... No, digo, aquí lo que podemos hacer, y lo que hemos hecho con muchos arquitectos también, a la gente de la construcción que se dedica, es decirnos, Oye, no digas arquitectos con desprecio, que somos unas lindas personas, ¿eh? No, para nada, amigo, para nada. Tú porque eres ingeniero, pero... No, estamos en la misma rama, a final de cuentas. No, aquí lo que hacemos es también, mucha gente lo que nos pide es que nos demos de alta en la parte del Seguro Social. Ellos hacen sus trabajos independientemente y nos están pagando. ¿Qué hacemos? Bueno, los damos de alta y poco a poco con el tiempo, si ya están cerca, próximos a una jubilación, bueno, pues hacerles la recomendación. Actívate primero, hay que pasar un año y después de eso empezar a incrementar tu Claro, salario. y también depende del número de semanas y todo esto. Claro, ¿para qué? Para poder llegar a completarla, para que pueda tener una mejor pensión en su jubilación. Claro. Siempre y cuando haya empezado antes del 1 de julio del 97. 97, ok. Para que aplique entonces... Modalidad 40. Que realmente la modalidad 40 es lo que nos queda a la gente como tú y yo, que tenemos arriba de 50 prácticamente. Es lo mejor para nosotros, porque los otros van con SAR. Con el Afore. El Afore, perdón, van con Afore. Es famosa Afore ahora. Entonces, hoy día, y todos los que están empezando a ver, no le busques a la Afore, hay planes de inversión diferentes o muy similares a la Afore. Órale, no esperaba esto de un fiscalista. A ver, No. entonces la recomendación para las nuevas generaciones es ahorrar y que se metan en un plan de jubilación, un plan de retiro, un plan privado. Son privados y son muy similares a los de la Afore. Puedes verlo con un Allianz, puedes verlo con un MedLife. Hay muchos planes, ¿sí? Y empezar a invertir en ahorrar. ¿Qué ventaja te dan? ¿Tener un mayor rendimiento? Te dan mayor rendimiento, aparte es más seguro. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, hijo, ya hay que hacerlo muy frío, no está metido el gobierno en esto. Oigan, amigos del Seguro Social, esto no lo dije yo, lo dijo él. No están metidos, ¿no? Hoy en día pues, Claro. estamos viendo tantas situaciones, tantos cambios, tantas rarezas que están pasando, que bueno, esto no es una cuestión política, pero hay que prever nada más. Oye, te quiero contar una anécdota del Seguro Social. No sé si recuerdas, hace como un año nos llegó un requerimiento a la obra de que no habíamos actualizado el CIROC. El CIROC. Y acompañé a una de las chicas que trabaja contigo, fuimos a verlo. Regresé y justo cuando regreso a la obra, estaba yo afuera de la obra con uno de los clientes de esta misma obra y venía hacia mí caminando una persona con su chaleco de seguro social de auditoría, ¿no? Y todavía hasta le dije al cliente, mira, vengo llegando a las oficinas del Seguro Social, fuimos a actualizar el CIROC, o sea, estaba todo bien, no había pasado nada. Y lo vi que venía hacia mí, pero además venía con una cara como de, te voy a fregar. Y venía caminando hacia mí directamente. Es su cara normal. Y cuando llegó enfrente de mí, me dice, no, hoy no vengo por ustedes, quizás mañana. Y se dio la vuelta y se fue. Y se regresa y me da su tarjeta y me dice, tenga, si en algún momento se le ofrece algo el Seguro Social. Y le digo, vengo llegando de las oficinas del seguro.
no tengo ningún problema con el seguro. Me dice, bueno, de algún modo si se le ofrece, y me dio su tarjeta. Me dio mucha risa porque la verdad es que ellos mismos ya entienden el temor que sentimos todos cuando vemos venir a una persona así del Seguro Social dices, es que, ¿qué hice, no? Si estoy pagando todo. No, y a final de cuentas nunca hay que tener ese tanto temor a las personas del Seguro Social que se presentan. Nos llegan... No, en realidad entiendo que no. Hay una notificación, Ajá. sí, perfecto, recibir la notificación, checarla y leerla. ¿Qué hacemos? Pues, oye, a ver, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Es que no se actualizó esto, es que no está actualizado esto otro. Entrar a la página, volver a checar, pues está actualizado, ok. Se descarga el comprobante, ¿no? Descargamos nuevamente el CIROT, se los mandamos. O si no, vamos nosotros, nos presentamos en la subdelegación, oye, a ver, me llegó este requerimiento, aquí está mi CIROT. No, es que no estábamos actualizados nosotros. Ya, Está bien. A final Muchas de cuentas, gracias, está bien. es atender, ¿no? Hay que atender cada una de las cosas que lleguen. Claro, a final de cuentas, esa es la parte importante. Y ellos mismos te dicen, es que perdón, es que no estaba actualizado. No, está bien, o sea, ya lo actualizaste, sí, ya parece bien. Hasta luego. Nos damos la vuelta y nos quitamos de problemas. Ok, entonces, recomendaciones, siempre que llegue cualquier documento a la obra. Hay que recibirlo y se atiende, obviamente. Nos Se dan siempre recibe y un se plazo. atiende. Nos dan un plazo y se tiene que atender. Esa es la otra parte. Siempre nos dan un plazo. Porque yo he visto a gente que dice, no, es que me da miedo recibirlo, porque ¿qué va a pasar? Y pues no. Digo, tú lo viste, nos llegó creo que 1 o 2 en la obra. Nos daban 10 días. Sí, la obra, de hecho, bueno, Gus, que está en vigilancia, siempre él recibe las cosas y él se identifica y lo recibe, porque además, pues estamos en el proceso normal de obra. Y es normal que te lleguen comunicados, ¿no? O sea, hay que acordarnos, las actualizaciones en los sistemas de gobierno no son como quisiéramos todos o como los tenemos a veces en nuestras propias empresas. Claro. Entonces, son dependencias de un lado o de otro. La dependencia que es el centro, pues a veces no manda toda la información, no comparte toda la información, no se actualiza en las diferentes subdelegaciones. Y bueno, obviamente ellos tienen esa consigna, ¿no? De estar atrás y ver, sobre todo estar checando todas las obras. Entonces, de alguna forma... Bueno, quieren otro tipo de situaciones. Esa parte ya me pasa al siguiente tema, que es el más escabroso. A mí es el que más me molesta de todo esto, que es el de los sindicatos. Cuando dices, están checando las obras. Los sindicatos, ¿alguna vez has oído que el sindicato sirva para algo? Para nada. Yo en lo particular, nada más para quitarte dinero. No conozco un sindicato en la construcción. Y mira que llevo construyendo desde 1983. Diciembre de 1983 empecé a hacer mi primera obra. No conozco un sindicato que haya hecho algo por alguno de mis trabajadores. No lo hace. Pero tienes que pagar una cuota sindical. Es parte de la estructura que se tiene en México. Y obviamente, pues, se oye feo, pero es parte de la corrupción. Ahora, yo pago un sindicato. Porque tienes que pagar un sindicato. Porque si no, no puedes construir. Si no tienes una placa de un sindicato, ese es no el puedes punto. construir. O sea, no existe un modo de construir sin una placa sindical. Pero la placa sindical no es, tengo aquí una placa en la bodega, la voy a colgar. No. Tienes que tener un contrato. Claro. Y el contrato tiene que estar registrado en una mesa de negociaciones con el mismo sindicato. De negociaciones con el sindicato, pero va si no me equivoco, va a conciliación y arbitraje. Sí, ellos lo meten a conciliación. Lo meten a conciliación, lo sellan y te lo entregan. Sí, ok. Es correcto. A mí los sindicatos me parecen espeluznantes. Son hoyos negros, a final de cuentas, son agujeros sin fondo que lo único que requieren es estar recibiendo recursos. Ok, ¿hay una regulación para los recursos? Todavía no. O sea, quiere decir que si llegan a mí el sindicato, lo que tengo que hacer, ¿qué es? ¿Negociar con el sindicato? Podría ser. ¿Ver qué es lo menos? Tendría que ser de esa manera. Ajá. O sea, obviamente se conocen sindicatos y pues, tienes que buscar, ¿no? Famosos sindicatos blancos, desafortunadamente, que son los que te están ayudando, nada más te están cobrando, pero al final de cuentas es ¿para qué? Para que te permitan construir, para que no te estén molestando a nadie. Sí. Obviamente hay pleitos de todas maneras entre sindicatos. No, bueno, por supuesto, sí, eso y todo sindicato quiere ser el dueño del pastel. No, bueno, y los sindicatos están relacionados en muchas ocasiones con la policía, con los bomberos, con protección civil, porque le quedas mal al sindicato y de repente te empiezan a caer en la obra gente que dices,
¿Cuándo lo había visto? ¿Cómo pasó esto? ¿Sí? A nosotros nos pasó en una obra hace algún tiempo que teníamos el sindicato de un municipio y estábamos en otro municipio. ¿Por qué? Pues porque es una persona que nos ha llevado el sindicato en muchas ocasiones, pero está en un municipio y no en otro. Y, y de pronto llegó el sindicato de ese municipio y dijo, yo no te reconozco al del otro municipio. Dice, oye, pero son la misma, son la croca, aquí dice, creo que son igualitos, ¿no? No, pero a él no le tienes que pagar, me tienes que pagar a mí. Y entonces pues, le dije, habla con mi sindicato, le di la tarjeta, creo que se pelearon entre ellos, y a las 2 o 3 horas, cuando llega, me llega la patrulla y empieza a querer cargar pues las trafitambos que teníamos en la entrada, y ya le hablé al sindicato, le digo, oye, ¿qué está pasando? Y me dice, no, pues es que lo está mandando el sindicato. Y al día siguiente, no, a los 2 días, de repente me llega Protección Civil, oiga, vengo a revisar que todo mundo cumpla con la norma, y pues pase, ¿no? O sea, bienvenido, ¿trae un oficio? No, sí, te enseñan un oficio así que no te lo dejan ver, ¿no? Y dices, Pero es parte de lo mismo, ¿no? A final de cuentas sí, permítamelo para leerlo. Claro, yo lo que hago siempre es, espérame, le tomo una foto. Sí. Lo primero que hago es tomarle una foto. ¿Por qué? Porque si no viene lleno, no es para. No estás obligado, sí. Entonces, lo primero es, sí, permítame, lo voy a leer. Lo agarras y le tomas una foto. Ah, es que no lo he llenado. Si no lo ha llenado, no es para mí. Claro. Y yo no le voy a proporcionar datos que usted no trae. Es ¿no? correcto. Es la primera parte. Ese es parte del aprendizaje, obviamente, ¿no? De la experiencia que has tenido y que te lo permite hacer, ¿no? Y obviamente es lo que tenemos que hacer todo el mundo. O sea, todo el mundo tenemos que aprender a leer más. A leer que, oye, ¿está completo? No, ni siquiera está completo. Compañero, pues perdón, ¿Sí? pero no puedes ni siquiera ingresar. Oiga, cuando lo traigas lleno, Claro. venga sellado, Claro. entonces, con todo gusto, yo Sí. te doy el tour. O sea, yo personalmente te lo doy. Si es un oficio No hay para problema. mí Sí, y viene de la delegación donde yo ingresé todos mis documentos, tú tienes mis datos. claro. Y así debe ser, es como debe de ser cualquier obra. O sea, no te puede llegar cualquier hijo de vecino a decir, oye, vengo a revisar tu... No. ¿Quién eres? Bueno, pues el sindicato en aquel entonces me empezó a mandar. Me mandó Protección Civil, bomberos, llegaron todos. Y al final regresó mi sindicato del otro municipio y me dijo, ¿sabes qué? Me doy. Vamos a darle lo que me diste a esta persona del otro sindicato y que él te atienda. O sea, imagínate qué tan hartantes pueden ser que entre ellos se cansan. decidieron ayudarse. Entonces, a final de cuentas, pues ya, ahora tengo en el otro municipio también una gente con su tarjeta donde, pues si ya sé que estoy en ese municipio, mejor le llamo y le digo, oye, voy a hacer una obra. Claro. Y entonces, pero de verdad es un asalto en despoblado. Totalmente. Y muchas veces se han quejado, muchos se quejan en los chats y demás, me dicen, oye, ¿por qué tengo que pagar al sindicato? Pues porque si no te van a cerrar la obra y te la van a hacer de todos y te van a poner unas banderas rojas y negras y es inagotable esto. Ni siquiera te permiten empezar una obra. Así Dice, ¿y el outsourcing en verdad ya no existe? No. A ver, el outsourcing. Ahora es el REPSE. Exacto, el outsourcing, perdón. Servicios el especializados. Primero que hace outsourcing en México, el contratante número de outsourcing en México es el gobierno. Claro. No puede cerrar el outsourcing porque dejan de trabajar. Es correcto. Es así de simple. Entonces, el outsourcing sí existe. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo con REPSE. ¿Cómo? Son servicios especializados ahora. Exactamente. Bueno, dice, el despacho del ingeniero Víctor atiende a otras empresas que no sean construcción. Sí, pero soy muy celoso, entonces no les voy a dar los datos. Claro, a ver, Víctor, por favor, platícales. Porque yo creo que la pregunta es interesante y además abre la puerta a que esto es para arquitectos y constructores, pero en realidad todos debemos de cumplir con estas cosas. Es correcto. Entonces, es correcto. ¿Qué hacemos? Ponemos tus datos abajo en el primer comentario, dejamos ahorita tus datos para que puedan buscarte en caso de que necesiten asesoría. La asesoría, esa es una parte que a mí me parece interesante. Una asesoría simple, el llegar y decirte, oye Víctor, fíjate que mi empresa es así, 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 asado, y me gustaría que me platicaras cómo podemos resolverlo, eso no tiene un costo. No. O sea, tú lo que vas a hacer es emitir un juicio sobre
la base de que conoces de la empresa y hacerle alguna recomendación. Sí, te recomiendo en todo caso que vengas conmigo como despacho o no necesitas un despacho, Claro. te recomendaría que hicieras eso. Es correcto. Por eso no vas a cobrarle a nadie. No, para nada. ¡Ey! Tenemos una oferta de paquete del ingeniero Víctor Rivera que pues les voy a dejar sus datos para que contacten con él. Que dejamos un correo electrónico para que te manden correos de lo que haga falta. Porque, pues a final de cuentas, yo tengo un gran sabor de boca en cuanto a las obras. Me ha llevado mucho tiempo, me ha quitado mucho tiempo perdido que tenía yo antes, el hecho de que tú me resuelvas cosas. Qué bueno. Entonces, yo lo que quiero es que esto, pues, la verdad es que la página, te voy a platicar algo, porque a lo mejor no lo sabes, porque tú estás en el rollo fiscal, pero yo estoy en la construcción. A mí me parece triste ver que los chavos que están empezando no tienen toda la guía adecuada, que salen de la universidad y no saben cómo empezar y que no tienen alguien que los oriente. Y entonces abrimos una página de orientación, abrimos una página que se llama El Arquitecto y que donde pues regala un poco del conocimiento que tenemos. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer todos? Regalar un poco de conocimiento. Son las sinergias que tenemos que hacer. Dar un poco de lo mucho que hemos aprendido, ¿no? Y entonces tratamos de que la gente que participa en la página reciba un poco de conocimiento de lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, el día a día como arquitecto, el que pues hoy estoy haciendo proyecto, pero mañana estoy haciendo una excavación y pasado mañana estoy en una construcción en un rascacielos y de repente voy a una visita a otro país o de repente tengo aquí en México, me encuentro una obra que me llama la atención y entonces hacemos un video y explico. Todo esto que yo he tenido que pasar hasta llegar a conocer a alguien como tú que me resuelve las cuestiones fiscales y en donde yo me logro desentender un poco para dedicarme al área creativa, que es la que me gusta, claro, pues lo estoy ahorrando para la gente que necesite en este momento crecer su negocio. Y no porque quiera yo una comisión ni porque tú vayas a sacar una comisión de más. No. Simplemente la lógica para mí es que en la medida que todos trabajemos mejor y todos tengamos un mejor ambiente de trabajo, nos ven mejor. El país va a ser más grande. Por favor, tenemos un país maravilloso. Es que a final de cuentas es lo que hemos platicado, ¿no? Al menos es mi ideología siempre hasta de vida, es hacer sinergias. Sinergias con todo mundo. A ver, les voy a dar 5 minutos más por si tienen más preguntas. Ya se supone que terminábamos el podcast en este momento, pero estaba muy interesante lo que nos ha estado diciendo Víctor. Es bien lindo ver que podemos dedicarnos a construir sin necesidad de perder tiempo por un costo razonable. Claro. Porque además, al final de cuentas, tú no vives de un cliente. No, y obviamente, como bien decía en las preguntas, no nada más es al área de construcción. Podemos hacer el servicio para cualquier tipo de empresa. Entonces, a final de cuentas es lo mismo, sinergias. Entre más sinergias que además debo decir, creo que la construcción es de las más complejas. Sí. Entonces, si puedes resolver el área de construcción, puedes resolver casi cualquier otra área. Las demás son más sencillas. Sin ningún problema. Son más sencillas. Nosotros somos la oveja negra de todo. La construcción es lo primero que se cae en una crisis, es lo último que se levanta en una crisis, es el lastre cuando llega una crisis fuerte y dices, caramba, es que 2 millones de personas que se dedican a la construcción de pronto no tienen para llevar a comer, lo que significa 8 millones de mexicanos, el 5% de la población detenido. Correcto. Ojo, es muchísimo. Es un lastre enorme. Pero también es la punta de lanza de toda la economía. Claro, correcto. Porque además son la gente que sale todos los días a rajarse el alma y que no le tienen miedo a nada. Oye, si hay alguien a quien admiro, es a la gente de obra. Sí, mis respetos. Aparte de que cocina muy rico. No, bueno, el comer en obra es la otra. Tú ya comiste alguna vez con nosotros en la obra. Yo, por ejemplo, al maestro Arnulfo lo admiro mucho. Es un gran tipo. Es un tipo de mi edad, además, pero que se echa un par de bultos de cemento al hombro y que se lo sube a 8 pisos y que sabe dar órdenes y sabe tratar a la gente y que sabe leer un plano y sabe resolver y que nunca hizo más escolaridad que la que pudo cuando era niño. Claro. Pero que hoy en día es capaz de construir un castillo. Entonces, ahí sí quiero dar mi agradecimiento a la gente de la construcción. Claro. Es maravilloso. A ver, vamos a ver si tenemos alguna otra. Pues nada, no llegan más preguntas, ustedes se lo pierden, o es que tuvimos una gran explicación.
Víctor, te quiero agradecer mucho No, gracias a ti, el haber José. estado por acá, el que participes en esto. Además, es lindo porque conozco muy bien lo que haces y al conocerlo muy bien y el verlo de cerca y el haber tenido oportunidad de hacer mi vida mejor al no tener que destinar tiempo, estoy muy agradecido Es a que que, eso es a importante. que me saques de estas cosas. A final de cuentas, ¿no? Aquí la cuestión es ayudarnos mutuamente. ¿Para qué? Para dedicarnos cada quien en lo que nos hemos especializado, ¿no? Y en lo que nos gusta realmente. Entonces, es por ahí la cuestión. Hagamos un resumen para cerrar. Número 1, hay que pagar el seguro social. Sí, o sea, si pueden verlo, manéjenlo como se paga o se paga. Vale. No hay vuelta de hoja. Contratos. Indispensables. Parte de nuestra administración se puede decir que es el pilar número 1, independientemente de la propuesta económica que ustedes presenten. El segundo sería el contrato. No hay más que hacer un contrato. Aunque sea su papá al que le estén haciendo la construcción, aunque sea a la hermana o a la novia, hay que hacer contrato en la medida de lo posible. Ok. Facturo. Sí. Siempre. Trata de facturar siempre, sí. ¿Sí? Y si no vas a facturar, pero ya está incluido tu 16% ahí. Porque si Tienes que incluir el IVA. Tienes Tus que precios incluirlo deben de tener, Sí. y eso es bien importante, jamás entreguen un presupuesto en el que no pongan al final, este presupuesto no incluye el 16% de IVA, o poner la sumatoria con IVA. Sí. El El poner presupuesto la ya sumatoria, incluye. poner el IVA y poner el gran total y decir el precio incluye el IVA. Claro. Y es muy importante que el IVA no es un factor de regateo. No, es correcto. Es un factor que hay que pagar, sí. Sí, o y a final de cuentas, como lo platicamos, si no lo paga el cliente, lo pagamos nosotros. Claro. Y que la verdad es que a mí sí, esto es espeluznante, el que entregues un presupuesto donde digas, si requiere factura es más del 16%, eso te puede llevar a la cárcel por evasión fiscal. Y no importa si es un presupuesto de 1,000 pesos. Totalmente. Te pueden, o sea, Te pueden fincar responsabilidades. te pueden por eso. fincar responsabilidades hasta por, creo que daños a la nación y Sí, Dios sabe cuántas o sea, cosas. Se oye muy exagerado, pero es Ujú. cierto. O sea, es cierto. Ujú. Y con las presiones económicas que tenemos hoy en día, puede llegarse a dar el caso. Vale. Esperemos que no. El sindicato es un mal necesario al que tristemente, sí. lo que tenemos que hacer es tratar de tener alguien de cabecera Sí. que nos lleve el sindicato, que los representantes del sindicato están en todos lados. Vaya, me ha tocado, es más, un día muy chistoso en la oficina, que pues cuando acabamos obra, pues me llevan luego cosas a la oficina, ¿no? Llega la camioneta y me cargan cosas y las dejan ahí en la entrada porque las van a llevar a la bodega o lo que sea mientras se limpian, no sé. Y llegó una camioneta y bajó 8 hojas de triplay y unas hojas de tabla roca y las puso ahí y dice, es que vamos a traer más cosas y ahorita nos llevamos a la bodega. Ah, órale. Y las dejó ahí. A los 10 minutos tenía un coche parado con una señora tocando y diciéndome, soy del sindicato, ya vi que está haciendo obra, necesito... Le dije, ¿qué estoy haciendo obra? No estoy haciendo obra. Vinieron a dejar material y se lo van a llevar a la bodega. No, tengo que ver que está... Le digo, mire, usted no tiene que ver nada, pero pase, le voy a invitar hasta un café, fíjese. Entonces la pasé a la oficina y le digo, mire, este material se va a ir ahorita. Y, bueno, arquitecto, mire, le voy a dejar mi tarjeta por si más adelante necesita. Entonces, el sindicato te llueve donde menos esperas y quien menos esperas. Sí. Porque además la señora, de verdad, yo me la imaginaba tejiendo en un lugar y platicando con sus nietos. Y no, la señora viene súper brava, ¿no? Sí. Entonces, el sindicato es un mal necesario que hay que cubrir y que pues es un requisito que nuestras autoridades han obligado dentro de eso. Es correcto, lo han permitido. Lo han permitido, entonces no podemos moverle. Vale. Pues, Víctor, no tengo más que agradecerte. No, muchas gracias. A la gente que nos está viendo. Ahora pongo en la primera, en el primer comentario o en algún comentario pongo anclo por parte del arquitecto, pues tus datos, un correo electrónico donde te puedan localizar para cualquier cosa. Ya saben que yo no hago comerciales, pero en el podcast es diferente, porque luego si quieren conocer, ya tuvimos una persona que hacía sistemas contra incendios y demás, y pues lo que hicimos fue poner los datos porque
Pues porque en algún momento lo necesitas y ahí está. Entonces, vamos a poner ahí el dato por si alguien lo necesita. Te agradezco mucho, Víctor, porque me has aclarado cosas que, bueno, todos como constructores tenemos Claro. y que es muy importante saber porque de cómo trabajemos y cómo hagamos las cosas bien, depende el que los demás nos recomienden, Claro, el tener crecimiento más que vas a- trabajo, el crecimiento que vas a tener de tu empresa, Claro. la tranquilidad, tranquilidad. poder dormir tranquilamente. Sí, no, bueno, Sin esa parte es espantarte. maravillosa, el poder dormir porque estás seguro de que las cosas están haciendo Claro, bien. es correcto. Vale. Entonces, Víctor, muchas gracias. No, gracias a ti, Quiero agradecerles a todos los que estuvieron viendo el podcast. Ya está en el canal de YouTube el capítulo 3 de la semana pasada. Este es el capítulo 4 y el siguiente capítulo. Y vamos a tener hoy a Langware, va a ser para la semana que viene, no, perdón, en 2 semanas, porque uno de los socios tuvo un problema de salud con un familiar y nos pidió aplazarlo un poquito. Pero vamos a tener a la gente de Langware, que son los responsables de voz y datos, de redes y de comunicaciones de edificios muy importantes, créanme, muy importantes en la Ciudad de México, como es la Judicatura, como es, estaban en el aeropuerto internacional, el que ya no está, y cosas así. La verdad es que vale la pena ver cómo se deben trabajar las redes y los problemas que nos pueden traer. Vayan haciendo sus preguntas y aquí los espero en 15 días. Muchas gracias, yo soy el arquitecto.